Lección número 7 para el 17 de febrero del 2018. Honestidad para con Dios. Versículo de memoria. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas 8:15. Sin duda, Jesucristo, cuando mencionó esta parte de la parábola de la semilla que cayó en buena tierra, nos deja en claro que para que la semilla caiga en buena tierra es necesario que la palabra del Señor que ha sido oída pueda permanecer, y entonces dará fruto con perseverancia. Es la palabra de Dios la que produce los cambios entonces. El hombre por sí solo no puede ser jamás honesto. La honestidad no es una virtud que venga atada al hombre, no es nata. De tal manera que entonces la honestidad se tiene que adquirir. Esto la hace convertir en un don de Dios, el don de la honestidad. Pero para que esta honestidad pueda llegar como un don al hombre, es necesario que por medio de la fe tenga que llegar a él. Es decir, a través del conocimiento del Evangelio. Tenemos como pueblo de Dios, como iglesia, un Evangelio para proclamar en este tiempo. Dicho Evangelio es el que va a hacer posible que nosotros lleguemos a alcanzar a ser honestos. Del grupo de los 144,000 nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 5. Y en sus bocas no fue hallado engaño, pues son sin mácula delante de Dios. ¿Por qué los 144,000 no eran gente que engañaba? Bueno, porque dentro de ellos llevaban la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. San Juan capítulo 17, versículo 17. Los 144,000 tenían la palabra de Dios dentro de ellos, y de esa manera es como esa palabra llegó a manifestarse en sus acciones, porque nos dice la Escritura en Proverbios capítulo 23, versículo 7, tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. El hombre es lo que son sus pensamientos. Por lo tanto, para que el hombre pueda ser honesto, primero tiene que tener los pensamientos llenos de honestidad. Los pensamientos de honestidad no pertenecen a la enseñanza humana. No se enseñan en un colegio, no se enseñan en la universidad, no se enseñan a veces ni aún en el hogar. Los pensamientos de honestidad están bien registrados en las Santas Escrituras. Los 144,000 están relacionados con el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14, porque desde el versículo 6 hasta el 12 se menciona las características de estos 144,000. De esto se dice que al igual que los que van a aceptar el Evangelio en el mundo entero, tendrán la característica de ser guardadores de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por lo tanto, para que se pueda ver estos frutos de obediencia, de honestidad, será necesario recibir el mensaje de los tres ángeles. El pueblo de Dios de los últimos días, adventista del séptimo día, ha recibido como comisión la proclamación de estos tres mensajes. A ningún otro pueblo Dios le ha dado este privilegio, puesto que solo esta iglesia es la única que acepta los mandamientos de Dios como prueba del carácter para salvarse y la fe de Jesucristo, que es el medio para poder obtener la limpieza de sus pecados y la santificación de sus vidas. Por lo tanto, estos mensajes de los tres ángeles son la clave fundamental para poder ser honestos en la verdad. La honestidad en la verdad hará que seamos honestos en todas las cosas, porque esa verdad será la que controle nuestras vidas. Va a ser el motor que impulse nuestras acciones, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14. El amor de Cristo nos constriñe, nos impele, nos fuerza, nos motiva, nos mueve. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Jesús dijo que lo que hay en el corazón, eso es lo que se manifiesta por fuera. San Mateo capítulo 12, versículo 34. De la abundancia del corazón habla la boca.
No se puede ser entonces por fuera ni expresar por fuera lo que primero no se tiene por dentro. Los 144.000 son un grupo inmaculado, no porque ellos sean especiales, sino porque la verdad que está en sus corazones ha hecho que ellos tengan que comportarse de esta manera. Repito que el hombre por naturaleza no puede manifestar esta cualidad, esta virtud. Primero tiene que recibir para luego poder dar. Dice en el libro de Isaías capítulo 55 versículo 10 y 11: porque como la lluvia que desciende del cielo y harta la tierra y hace germinar y producir pan al que come, así también será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual la envié. Cuando Jesús estuvo en la tierra y le decía a un paralítico, levántate con su palabra, esa palabra llegada al corazón del paralítico hacía que se realizara el deseo de Dios, que en este caso era que camine el hombre. Así su palabra no volvía a él vacía, sino que hacía todo aquello para lo cual fue enviada. Es el Evangelio entonces, en conclusión, el que hace honesta a una persona. Y este Evangelio dará como resultado a un pueblo que guarde los mandamientos de Dios y que tenga la fe de Jesús. Los que no siguen el Evangelio nunca podrían ser honestos. Puede parecer, así como los fariseos aparentaban honestidad, aparentaban pureza, pero Jesucristo les dijo que estaban llenos de huesos secos por dentro y que solo eran paredes blanqueadas por fuera. Así todos aquellos que rechazan el Evangelio del mensaje de los tres ángeles, por más de que sean pastores, por más de que sean administrativos de iglesia, por más que sean los hermanos más antiguos y viejecitos de la iglesia, no son honestos, mienten, son pura apariencia y eso es peligroso. Jesucristo les había dicho a los fariseos: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro para que por fuera estés limpio. San Mateo capítulo 24, versículo 21 hasta el 25. Más esperanza hay del incrédulo que se llama honesto en el mundo que de un llamado cristiano que deje el Evangelio de los tres ángeles. No se puede tener honestidad imposible si los tres ángeles no están en el corazón de un adventista del séptimo día. No hay que creerle. Nuestro Señor Jesucristo mencionó el peligro de los lobos vestidos de ovejas. San Mateo capítulo 7, versículo 15 y 16. No debemos entonces creer en alguien que deje el Evangelio, aunque veamos que parece un dulce en su comportamiento y honestidad, porque los lobos están vestidos de ovejas. Y esto nos lleva al día domingo 11 de febrero, una cuestión de total honestidad. Cuando somos deshonestos con las Escrituras, sin duda seremos deshonestos con todas las cosas, porque ser deshonestos con las Escrituras es de ser deshonestos con Dios, y este es el mayor pecado que puede existir. Saúl fue deshonesto con Dios. Samuel le había dicho a Saúl que tenía que combatir a Amalek, destruirlo por completo a su rey Agag y exterminar a toda su gente y animales. Saúl no cumplió con el deber de la palabra de Dios, y cuando vino Samuel le dijo: yo he hecho todo lo que Jehová tu Dios me ha dicho. Pero sin embargo, no había hecho lo que Dios le había dicho. Entonces Samuel le dijo: ¿qué cosa es ese balido de ovejas que oigo yo entonces? ¿Por qué no hiciste lo que Jehová tu Dios te dijo? Para Dios, el obedecer es mejor que los sacrificios y los holocaustos. Saúl quería cubrir su pecado declarando que él había dejado los animales vivos para poder hacer sacrificios para el Señor, como que Dios estuviera necesitado. Dios tenía en su pueblo lo que quería. Entonces, de esa manera, Saúl desobedeció y fue deshonesto con Dios. Y por esa razón Samuel le dijo: ahora tu reino ha sido quitado de ti. No se puede de ninguna manera querer ser deshonesto con la palabra de Dios. Pablo era honesto con la verdad. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6 nos cuenta el apóstol Pablo y nos dice: pero esto, hermanos, lo he puesto como ejemplo en mí y en Apolos, para que en nosotros aprendáis a no decir más allá de lo que está escrito, para que no os envanezcáis los unos contra los otros. El apóstol Pablo solo hablaba lo que estaba escrito en la palabra del Señor.
no quería declarar nada más aparte de todo el consejo de Dios. Y por esa razón se manifestaba la honestidad en este apóstol. Cuando nosotros dejamos de proclamar la verdad como debe de ser y hablamos más de lo que está escrito y no nos ceñimos a la verdad para este tiempo, que en este caso es el mensaje de los 3 ángeles, estamos siendo deshonestos con Dios. Y el mayor peligro será que, al igual que Saúl, tendremos que ser cortados del pueblo. Así es como nos registra la historia en 1 de Samuel 15:22, cuando le dice Samuel a Saúl: a Jehová le interesa más que obedezcas sus palabras a que tengas que hacer sacrificios. Los sacrificios no son nada, ni los holocaustos, en comparación con permanecer en la verdad de Dios, en su palabra. Cuando se es deshonesto con la verdad, el único deseo es buscar el dominio. Los fariseos, los saduceos, los que conducían como dirigentes en el pueblo de Israel, habían dejado los mandamientos de Dios para seguir las tradiciones. Así nos dice San Marcos capítulo 7 versículo 9. Y esto lo hicieron con el propósito de lograr el dominio sobre la gente. Pues cuando Cristo predicaba y llevaba el evangelio, estos dijeron: el mundo se va tras él, pronto vamos a caer en manos de los romanos. Es increíble cómo estos personajes habían llegado a mentir y a decir cosas que la Biblia no enseñaba, con el propósito de poder obtener el dominio sobre los demás. El apóstol Pablo, hablando en el libro de Gálatas acerca de estos judaizantes, había declarado: estos solo quieren que os circuncidéis para tener dominio sobre vosotros. Es increíble. Estas cosas no han cambiado hasta el día de hoy. Y todo aquel que dice liderar, llevar el evangelio, y sin embargo no es honesto con la predicación del mensaje de los 3 ángeles, está buscando dominio en la iglesia, está queriendo tener bajo su poder a todos los feligreses y que todos estos se sometan a él bajo sus condiciones para que entonces hagan lo que él quiere y así hacerse dueños de la iglesia. Todo pastor, todo ministro, todo administrativo dentro de la iglesia que no quiere someterse a lo que dice la palabra de Dios es un dominante, autoritario y dictador, y es un invasor de las fuerzas de Satanás. No debe permitírselo. La iglesia debe levantarse contra estos dirigentes que no quieren el mensaje de los 3 ángeles, porque con eso se están haciendo dueños de la iglesia. Han abandonado la organización, no quieren someterse a ella. Pueden predicar aparentemente cosas bonitas, decir Dios te ama, Jesús te ama, el Espíritu Santo te ama, pueden decir esas cosas, pero si no están dentro de la organización, de nada sirve. Estar dentro de la organización significa estar en el mensaje de los 3 ángeles y proclamarlos. Quien no proclama el mensaje de los 3 ángeles está fuera de la organización, tal como lo habíamos estudiado en la lección de la escuela sabática de la semana pasada. Allí vimos cómo el espíritu de profecía explica claramente qué cosa es estar fuera de la organización y qué cosa es estar dentro de la organización. A menos que esto sea respetado, jamás podremos permanecer dentro del camino correcto. Inmediatamente saldremos por nuestro propio terreno y querremos hacer lo que queramos, y entonces Dios no podría estar con nosotros. Vamos a leer la cita que habla precisamente acerca de que nosotros tenemos que permanecer en la palabra del Señor y no dejar que se nos quite esta verdad. Nos dice el espíritu de profecía, hablando de los líderes que llevan el mensaje para esta hora: estos hombres no deben permitir que su fe se cambie en infidelidad, ni deben permitir que el estandarte del tercer ángel sea arrebatado de sus manos. Deben mantener firmes hasta el fin su confianza del principio. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Manuscrito 129, 1905. Así es como se manifiesta claramente el hecho de que como pueblo de Dios tengamos que permanecer en la verdad que Dios nos ha dado. Los que llevan el mensaje son los principales que deben de estar en armonía con el mensaje de los 3 ángeles y no dejar de proclamarlo.
De manera que entonces, para poder ser totalmente honestos, necesitamos permanecer en esa verdad del mensaje de los tres ángeles. De lo contrario, estaremos buscando el dominio sobre la iglesia, y eso es pecado grave. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 3 tenemos la advertencia de que los que lideran no deben hacerse dueños de la grey. Y esto nos lleva al día lunes 12 de febrero, la vida de fe. ¿En qué se basó la fe de Abraham? Se nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 12, cómo es que Abraham llegó a obtener la fe que fue necesaria para poder alcanzar a ser padre de todos los creyentes. Nos dice así la Escritura, versículo 1 al 3, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así es como Dios evangelizó a Abraham, nos dice Gálatas 3:8, declarándole Dios a Abraham cuál sería su futuro. Le reveló proféticamente todo lo que esperaba para él. Y Abraham creyó a Dios todas estas promesas. Al igual que a nosotros se nos predica acerca de la segunda venida de Cristo, la promesa de protección y liberación en medio de los desastres finales, y finalmente la entrada en el paraíso celestial para ser grandes ante todo el universo y que nuestros nombres suenen por renombre en todo el universo para siempre, por haber sido rescatados del pecado por medio de Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Así es como entonces somos evangelizados todos al igual que Abraham. Pero Abraham apenas fue evangelizado, le creyó a Dios todas sus promesas, y entonces comenzó su fe. Cuando una persona tiene esta fe, actuará como Abraham. Abraham devolvió los diezmos a Melquisedec, a pesar de que cualquiera no lo hubiera hecho y hubiera preferido quedarse con todo el botín. Pero él devolvió sabiendo que esto le pertenecía a Dios para el avance de su obra, para el avance del Evangelio. Así es como el sacerdocio continuaría. Así también hasta el día de hoy, el diezmo está relacionado con la fe que también podamos poseer y la honestidad que llevemos. A decir verdad, la lección, cuando habla del tema de la honestidad, está apuntando más en esta semana a la mayordomía para con Dios, a la necesidad de tener que devolver lo que le pertenece a Dios, no simplemente por un deseo de gratitud, porque a veces muchos dicen: yo devuelvo el diezmo por gratitud, no porque yo esté obligado a tener que hacerlo. Está equivocado. El diezmo se devuelve como una obligación sagrada ante Dios, puesto que este diezmo servirá para el avance de la obra. Así es como se nos enseña en la palabra del Señor. Pero ahora, antes de pasar a ese punto, primeramente, cuando Abraham recibe este evangelio, inmediatamente cree el evangelio y lo pone en acción. Por eso es que se nos dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 16, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí el apóstol Pablo está presentando que la obediencia está basada en la creencia. No cree el que no obedece, pero obedece el que cree. Mas no todos obedecieron al evangelio, dice. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que el creer es obedecer. No puede haber una obediencia separada de la creencia, eso no existe. Muchos enseñan la fe, dicen que creen en Jesús y que ya de por sí las buenas obras les van a salir. Eso no es verdad. Las buenas obras van a ser acción de la misma creencia, no van a salir de por sí, sino que en el mismo acto de creer se obedece. Así que el que obedece está creyendo. Este es un círculo imposible de poderlo separar. Santiago dice: tú dices que tienes fe, yo digo que tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe sin obras no existe, es inerte. Muy bien, así que entonces, de esta manera es como Abraham creyó a Dios y obedeció a Dios, y por esa razón de Abraham se dice que era amigo de Dios. Cuando se cree en el evangelio de los tres ángeles, inmediatamente todas las personas que lo escuchan accionarán
su creencia. ¿Cómo? Apoyando para que este mensaje tenga que ser proclamado. Tanto por sus palabras, su influencia, su dinero, apoyarán a la causa, no estarán quietos. Eso es imposible de los imposibles. Así que cuando se recibe el mensaje de los 3 ángeles, se dé el diezmo con alegría. Muchos dirigentes dentro de nuestras iglesias yerran. Allí tienen que hacer correcciones, porque a veces se exige del pueblo que tenga que dar el diezmo. Se le dice que tiene que ser honesto para con Dios y que si no se va a cumplir la maldición de Malaquías 3:8. Habéis robado a Dios en vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición. Pero de nada va a servir decir todas esas palabras, porque eso también podría sonar a robo sistemático. Porque se pueden utilizar los textos de la Biblia para pedir los diezmos y sin embargo no estar cumpliendo con el deber de tener que dar el conocimiento de la verdad. Entonces, al no dar así el mensaje, la gente no dará el diezmo con alegría. Y finalmente, haremos una abominación del diezmo. En muchos lugares, la gente está descontenta cuando da el diezmo porque no sabe ni para qué lo da. Y cuando lo da, no sabe si se está utilizando de una forma correcta. Y cuando ve que muchos de los dirigentes parecen gozarse con los diezmos y solamente eso es lo que les preocupa y no le enseñan a la iglesia cómo poder salvarse, entonces el dador ya no es alegre. En 2 de Corintios 9:7 el apóstol Pablo dice, en la última parte, Dios ama al dador alegre. Así que entonces necesitamos dar con alegría. Pero para dar con alegría no es simplemente que nos alegren por un momento, sino que la alegría debe de estar dentro de nosotros. Y la alegría es haber conocido el Evangelio, saber las promesas del Señor, las glorias que nos esperan y querer que de una vez ya lleguen, y por eso damos el apoyo del diezmo para el Evangelio, porque queremos que se termine pronto y Cristo venga. Así reconocemos que esto le pertenece a Dios. Es increíble, Dios podría pedirnos el diezmo sin necesidad de darnos nada a cambio, pero no lo hace. Dios, por su parte, nos da la vida, el Evangelio, nos da la salvación, y nos dice, ahora lo que vas a contribuir ni siquiera es para mi alimento ni mi vestido, porque yo no necesito, dice Dios, mía es la plata, mío es el oro, todo es mío. Así que si tuviera hambre no te pediría a ti. A Dios le pertenece todo. David dijo, lo que es tuyo a tu mano te damos. Por lo tanto, entonces, cuando Dios dice que tengamos que dar el Evangelio, lo declara no en favor de él, sino en favor de la humanidad misma, para que pueda recibir el alimento de la palabra. Malaquías 3:10 dice, traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. De manera que entonces que el alimento que es el pan de Dios, solamente habrá en la casa del Señor cuando se traigan los diezmos. El diezmo tiene por propósito que el Evangelio sea anunciado, ya que esta es la palabra del Dios viviente, de la cual vive todo hombre, de la palabra que sale de la boca de Dios. El diezmo no es solo el sueldo de alguien que siguió la teología y que ahora es pastor. No, sino que el tal debe predicar también el Evangelio. Si no predica el Evangelio, no tiene por qué recibir el apoyo. El Evangelio es el mensaje de Apocalipsis 14, los 3 ángeles. 1 de Corintios 9:14 dice, a los que llevan el Evangelio que vivan del Evangelio. Por tanto, la característica es predicar el Evangelio, si no, no reciben nada, por más que hablen cosas bonitas. Pueden decir que hay que portarse bien, pueden hablar mucho del amor, pueden decir que hay que ser buenas personas, pueden decir que aman la organización, pueden decir que son fieles a la iglesia, pueden decir que son fieles al pastor, pueden decir que son fieles al superior, pero nada de eso importa ni sirve acá. Acá lo único que interesa es la predicación honesta del Evangelio de los 3 ángeles. En el libro El Evangelismo, página 158, la mensajera del Señor dice, los que quieren trabajar en palabra y en doctrina deben estar firmemente establecidos en el mensaje del tercer ángel, para que no tengan que predicar lo que les plazca. Esto es una gran verdad. No pueden salir a proclamar el Evangelio aquellos que no están establecidos firmemente en el mensaje de los 3 ángeles, y apoyar con los diezmos y ofrendas a los tales es una abominación. Y esto nos lleva al día martes, una declaración de fe. Por estas razones que acabamos de mencionar, en las cuales primero se recibe el Evangelio, el mensaje de los 3 ángeles,
¿qué es la fe de Jesús para esta hora? Puesto que la fe, dice Romanos 10:17, es por el oír de la palabra de Dios. De manera que entonces, cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, cuando nosotros la aceptamos, tenemos fe. Así es como nuestra fe llega a convertirse pronto en el motor que impulsa nuestras acciones. Pero esta fe, cuando está dentro de nosotros, hace que inmediatamente nosotros queramos cumplir con todo lo que se nos pide a través de ese evangelio. Y entonces decidimos dar el diezmo, ya que el evangelio dice que con ese diezmo este evangelio tendrá que continuar. Así entonces, damos el diezmo no porque la iglesia nos obligue, no porque el pastor nos obligue, no porque el pastor sea pobrecito y necesite plata, no porque tenga muchos hijos y tiene estómago y necesita comer, no porque el pastor sea buena gente. No, damos al pastor los diezmos para que avance con el evangelio y tenga que comer, que vestir y con qué movilizarse. Por esa razón es que se da el diezmo. No la damos por ninguna otra cosa. No la damos por mero agradecimiento. No es así. El diezmo se lo tiene que dar porque es parte del evangelio. De esa manera, el dar el diezmo ya no es legalismo. Pero si damos el diezmo solo porque la iglesia lo pide, solo porque el pastor necesita vivir con eso, solo porque nos predican que tenemos que dar el diezmo, que si no somos infieles a Dios, si solo por eso damos el diezmo, entonces estamos siendo legalistas. Solo estamos obedeciendo por temor, por presión, porque nos vemos obligados, pero estamos aburridos de darlo ya. Porque siempre vamos a estar pensando, ¿quién sabe si se están enriqueciendo con eso? ¿Qué estarán haciendo con el diezmo? Siempre vamos a estar en duda. Y eso es a causa de que el predicador no está llevando el evangelio. Así que entonces, no basta con decir, yo creo en Dios, yo creo en la iglesia y tengo fe en la iglesia y en el pastor y en el sistema de mi iglesia, en su organización, y por eso devuelvo. No, señor. Quien llegue a esa conclusión llegará a la hipocresía, porque no está cumpliendo. También los demonios creen en Dios y tiemblan, Santiago 2:19, y no por eso vamos a creer que están cumpliendo el deber. Así que no basta devolver el diezmo porque tan solo nosotros creamos en la organización. No solo voy a decir la organización y por eso doy mi diezmo, no. Muchos van a dar por esa idea de que dan por la organización y se perderán. No se van a salvar. No damos simplemente porque nos digan que eso es parte de la organización. La organización funciona donde se predique el mensaje de los tres ángeles, en ningún sitio más. Así cualquiera diga lo opuesto, pueden argumentar mil cosas, pueden decirte que no, que la unidad, que el amor, que piensa, que por favor, que me muero de hambre, que mi esposa... Nada tiene que ver, nada. Aquí la única razón es, se predica la verdad, se lleve el tercer ángel, es suficiente. Y esto nos lleva al día miércoles 14 de febrero, el diezmo honesto, cosa sagrada a Jehová. El diezmo es santificado por Dios. Nadie lo puede santificar, eso es un imposible. ¿Por qué entonces es santificado por Dios? Bueno, porque la palabra santificar significa separar, apartar para un uso sagrado. La palabra de Dios es el agente santificador. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y a fin de que el pueblo de Dios dé alegremente lo que le pertenece a Dios, primeramente debe comprender el evangelio santificador, la palabra santificadora. Y esa palabra santificadora y ese evangelio santificador no es otra cosa que el mensaje de los tres ángeles, porque Apocalipsis 14:12 concluye estos tres mensajes diciendo, aquí está la paciencia de los santos. De manera que aquellos que han recibido los tres ángeles alcanzan esa característica de santos, de separados, de consagrados para Jehová. Y por lo tanto, cuando nosotros aceptamos ese mensaje, inmediatamente, por lo que la Biblia dice que el diezmo tiene que ser dado para la proclamación de esta verdad, por eso lo damos. Así que no santificamos al diezmo en nada, sino que este ya está santificado por Dios y por esa razón le pertenece.
Cuando el hombre no sabe por qué tiene que dar el diezmo, comete pecado, porque después de que da el diezmo, Satanás le hará pensar que lo que está haciendo simplemente es enriquecer a unos cuantos que se están aprovechando de él. Y cuando escuche, porque siempre se ve escuchar y se escucha aún, que otras iglesias se están enriqueciendo, que hay líderes que se enriquecen a causa de esto, vamos a pensar lo mismo. Por eso la gente tiene que saber primero para qué da el diezmo. Y da el diezmo para el avance del mensaje de los tres ángeles. Si en tu iglesia, querido hermano, adventista del séptimo día, que es nuestro propio pueblo, tu pastor te dice que tienes que devolver el diezmo, pero no tiene nada que ver eso con la proclamación del mensaje de los tres ángeles, y tú le devuelves, tú lo vuelves ladrón a él y tú le robas también a Dios. Así dice Malaquías capítulo 3, léelo completo. En Malaquías capítulo 3 dice: la nación toda me ha robado, en el versículo 8 y 9. ¿Cómo podía ser que la nación toda le haya robado? Porque aquí está incluyendo tanto a dirigentes como al pueblo. Y más que todo les está reclamando a los dirigentes. Si lees el capítulo 2, les llama la atención a los dirigentes. ¿Cómo podía ser que estuvieran recibiendo el diezmo los dirigentes, los sacerdotes, y que Dios les haya dicho que estaban robando? Bueno, en Malaquías 2.17 está el punto de reclamo. Les dice: ustedes han dicho que los que mal hacen le agradan a Dios, y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Así estaban enseñándole a la gente a no obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Malaquías 2.7 dice: de la boca del sacerdote se encontrará la ley, hasta el versículo 10. Pero vosotros habéis fallado, y habéis hecho tropezar en la ley a la gente. De manera que entonces estos dirigentes habían dejado de enseñar la ley de Dios. Ya no estaban enseñando los principios de las Escrituras. Y por esa razón Dios les dijo: yo los tornaré viles y bajos ante el pueblo. Malaquías 2.1 al 3. Y de esa manera los tornó viles y bajos cuando les dijo: ladrones, ustedes le han robado a Dios. ¿En qué? En los diezmos y en las primicias, porque no hay alimento en mi casa. Así de sencillo. Y este mensaje es aplicable para nuestro tiempo, no solamente es para los días de Malaquías. Porque este mensaje dice en Malaquías capítulo 3, versículo 1 hasta el 5, era para el tiempo de la hora del juicio, cuando Cristo pasara en su templo del lugar santo al lugar santísimo, para purificar a los hijos de Leví. Y en el versículo 5 dice: porque vendré a vosotros para juicio. De manera que entonces, este mensaje se aplica directamente para la iglesia de la Odisea, para la iglesia que está en juicio. ¡Qué interesante! Así, seremos honestos en el diezmo, que es cosa sagrada para Jehová. No solo se debe de pedir honestidad del feligrés, también la honestidad tiene que estar en el dirigente. Muchos piensan que el dirigente está excluido. El dirigente también se tiene que salvar, no solamente el feligrés. Así que entonces, el dirigente también tiene que devolver a Dios y cumplir con predicar el evangelio, aquello para lo cual se consagró. Todo pastor que no predica los tres ángeles en la iglesia adventista del séptimo día no debe ser apoyado con los diezmos y ofrendas, porque quien lo hace le roba a Dios. Y esto nos lleva al día jueves 15 de febrero, el reavivamiento, la reforma y el diezmo. La lección nos da ejemplos de algunos personajes de la antigüedad que llevaron a cabo dentro del pueblo de Israel reavivamientos con su reforma consiguiente. El largo reinado de Ezequías es considerado el punto culminante para la tribu de Judá. Desde el reinado de David y Salomón, Israel no había gozado tanto de la bendición de Dios. En 2 de Crónicas 29 al 31 está el relato de Ezequías sobre el reavivamiento y la reforma. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, nos dice 2 de Crónicas 29:2. Quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová, 2 de Crónicas 29:35. Se celebró la Pascua, 2 de Crónicas 30:5. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, 2 de Crónicas 30:26. Se destruyeron las imágenes paganas, los altares y los lugares altos, 2 de Crónicas 31:1. Hubo un repentino reavivamiento del corazón y la reforma de las prácticas, que dio como resultado una abundancia de diezmos y ofrendas, 2 de Crónicas 31:4, 5 y 12. Nos dice el espíritu de profecía: reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual.
Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías y hábitos y prácticas. Servicio Cristiano, página 53. El reavivamiento. ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo se va a dar esta renovación de la vida espiritual? ¿Cómo se va a vivificar? El mismo espíritu de profecía nos responde en cuanto a cómo se tiene que dar el reavivamiento y la reforma. Nos dice la mensajera del Señor lo siguiente en cuanto al reavivamiento. Dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la palabra como deberíamos. El libro del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, el Apocalipsis, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado a escudriñarlo y estudiarlo. Testimonios para los ministros, página 113. Así es como entonces el espíritu de profecía nos dice que el reavivamiento solo va a acontecer cuando dentro de la iglesia el pueblo del Señor se dedique a estudiar el libro del Apocalipsis. Pero eso no es todo. También el espíritu de profecía nos dice cómo se alcanza la reforma. Nos dice en el libro del conflicto de los siglos lo siguiente la mensajera del Señor. Una gran obra de reforma debía realizarse. Y Dios envió el mensaje triple angelical de Apocalipsis 14. O sea que la reforma se da en base al conocimiento y estudio del mensaje de los tres ángeles. Mientras los mensajes de los tres ángeles no sean estudiados dentro de la iglesia, es imposible que se dé una reforma. Cuando se da el reavivamiento, la predicación de las profecías del Apocalipsis, cuando se da la reforma con la predicación del mensaje de los tres ángeles, entonces se produce dentro de la iglesia un zarandeo, una separación del trigo y la cizaña. Y aunque los dos grupos permanecen dentro de la iglesia, el trigo es conocido por los que estudian los tres ángeles y la cizaña por los que no estudian los tres ángeles. Por eso, en el libro de Eventos de los Últimos Días, página 14, la mensajera del Señor dice que el mensaje de Apocalipsis 14, 9 al 11 es el mensaje que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar el trigo para el granero celestial. Entonces, si tenemos esto en cuenta, aquellos que tienen que llevar a cabo un movimiento de reavivamiento lo harán basados en el mensaje de los tres ángeles. Posiblemente, este zarandeo que traiga esta proclamación va a hacer que los que estudian los tres ángeles se vean obligados a tener que juntarse en pequeños grupos que se nos pide que tengamos que hacerlos en el espíritu de profecía. Hay que formar grupos pequeños, dice la mensajera del Señor, en los cuales se tenga que estudiar el mensaje de los tres ángeles. Y en relación a esto, entonces viene el reavivamiento y viene la reforma. Y al darse este reavivamiento y reforma, los que escuchen el mensaje de los tres ángeles, estos darán alegremente diezmos y ofrenda. A todo pastor de la iglesia se le invita para que pueda proclamar el mensaje de los tres ángeles, y la invitación la hace el espíritu de profecía, la palabra del Señor, directamente de parte de Dios, para que cada uno de estos dirigentes puedan ver la bendición del Señor que vendrá gracias a la predicación de estos mensajes de los tres ángeles y al reavivamiento profético, para que la iglesia se despierte, y entonces miles y miles vendrán hasta el altar de Dios para poder terminar la obra. ¡Qué maravilloso! Así que todos aquellos que están llevando el mensaje de los tres ángeles ya pueden saber que esto es verdad.
porque al llevar este mensaje se dan cuenta que la gente contribuye, devuelve sus diezmos con fidelidad para poder terminar pronto la obra del Señor. No hay otra forma en que se realice la tarea. La palabra del Señor es clara para nosotros. La lección nos lleva ahora al día viernes para estudiar y meditar. Un pacto con Dios incluye muchas cosas. Dios, un destinatario, las condiciones del pacto, el compromiso con las condiciones de ambas partes, el castigo establecido por el incumplimiento del pacto y los resultados deseados. El concepto de diezmo refleja estos componentes en Malaquías 3, 9 y 10. El pacto se menciona en Malaquías capítulo 2, versículos 7 hasta el 10. Dios dice que hizo un pacto con Leví. Su pacto fue de vida, para que Leví tuviese que cumplir con la tarea de dar la ley de Dios al pueblo. En lugar de decir que la obediencia a la ley es legalismo, ellos tenían que enseñar que la obediencia a la ley era amor y que en ella estaba la vida eterna. Pero habían dejado de cumplir con esto y Dios les dijo: malditos sois con maldición. Una doble maldición les estaba cayendo, primero porque enseñaban mentiras y luego porque se pedían el diezmo. Doble maldición. ¿Cómo podían pedir el diezmo cuando no enseñaban la verdad? La maldición por no predicar la verdad y la maldición por recibir lo que no les pertenecía. Increíble, esto mismo puede suceder hasta el día de hoy. Hemos de tener que analizar bien las Escrituras, porque debemos cumplir con la proclamación de los 3 ángeles que exaltan a la ley. Tú no tienes por qué exaltar a la ley, querido hermano. Tú deja que el mensaje del Evangelio exalte a la ley, pues el Evangelio exalta a la ley de Dios. Solo predica lo que Dios te ha mandado. No prediques simplemente porque para ti te parece correcto y en tu experiencia funcionó. No. Tú predica porque Dios lo manda y tiene que funcionar porque es de Él. Sí, porque hay muchos que dentro de nuestra iglesia, quizás por el cansancio de los años, o quizás porque siempre han sido desobedientes y solo han aparentado ser cristianos, han llegado a la conclusión de que las profecías asustan a la gente y que no funciona la predicación de estas y que no trae muchas almas al redil. Han llegado a la conclusión de que el mensaje de los 3 ángeles no funciona en la vida. Hermano querido, arrepiéntete de tu pecado. Tu pecado es grave ante los ojos de Dios. Puedes perder para siempre la salvación y no tener perdón ni en esta vida ni en la venidera por insultar al Espíritu Santo. Vuelve a tu primer amor, haz las primeras obras y si no será quitado tu candelero de ti. En especial este mensaje va a los dirigentes, porque dice al ángel de la iglesia, y luego va al pueblo. Así que entonces, cuidado con no volver al primer amor de la predicación de los 3 ángeles. El primer amor es aquel mensaje que predicamos desde 1844. Los pioneros lo llevaron. Tercer ángel. Dios te bendiga, hermano mío. Amén.